La exaltación del Hijo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí vemos el Salmo 2 en su versículo 7. El Salmo 2, que fue escrito por el rey David, tal y como nos lo cuenta Pedro en Hechos 4:26, es un salmo que, tanto para los judíos como para nosotros, es de carácter mesiánico, o sea, que nos habla del Mesías. Y lo primero que nos llama la atención es que el autor presupone que los destinatarios de este escrito lo conocían perfectamente. El Salmo 2 me refiero. No necesita poner el versículo 7 en su contexto. Ellos sabían perfectamente que se refería al Mesías. Pero nosotros que no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento, sí que necesitamos ponerlo en contexto, y es lo primero que vamos a hacer para poder entender por qué trae aquí a colación el autor de Hebreos este versículo. Así que vamos todos al Salmo 2 y vamos a leer hasta el versículo 9. Muy bien, los 5 primeros versículos os recuerdo, por si no lo sabéis, lo que hablan, nos recuerdan a la persecución, al sufrimiento del Mesías, al sufrimiento de Jesús. Nos recuerdan a Pilato, nos recuerdan a Herodes, a los judíos conspirando contra Jesús, ¿no? Por lo tanto, los 5 primeros versículos de este Salmo 2 nos hablan del rechazo de Jesús. A partir de ahí ya no habla del rechazo, habla de su exaltación, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora habla Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy bien, es evidente que todo este Salmo 2 nos habla de Dios y de su ungido, aunque cuando fue escrito se pensaba que este ungido sería uno de los reyes de Israel. Pero es evidente que lo que acabamos de leer no puede referirse a ninguno de los reyes de Israel, porque el lenguaje que usa para definir a este rey y su reino se sale de todo lo que se puede decir de un hombre normal, por muy especial que sea. Por ejemplo, el reino del que habla es universal. Versículo 8. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y de qué rey de Israel se puede decir tal cosa? Ni en los mejores momentos de los reinos de David o Salomón tuvieron como posesión todas las naciones hasta los confines de la tierra, ni siquiera podemos comparar sus reinos con los imperios de la antigüedad. O también lo que dice en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es evidente que este poder no es aplicable a ningún rey de Israel en ningún momento de su historia. Aunque de todo lo que dice este salmo, lo más notable es lo que Dios dice de este rey y que analizamos hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué rey de Israel se podría decir esto? Este rey, que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, no es un hijo cualquiera, porque no lo es por designación, por adopción o por unción, sino por engendramiento. Así que no puede ser un hombre cualquiera al que Dios eligió para entregarle una dignidad excepcional, sino es alguien que procede de Dios y que por lo tanto participa de su misma naturaleza divina. Ningún rey de Israel en su sano juicio podía atribuirse semejantes cualidades. Por eso, tanto judíos como cristianos ven en este hijo al Mesías. Otra cosa es que los judíos todavía siguen esperando y nosotros veamos la promesa ya cumplida. Bueno, hasta aquí la exégesis de este versículo es fácil. Es ahora cuando se complica un poco más, porque la frase yo te he engendrado hoy, ¿a qué momento se refiere? ¿Al momento de la encarnación?
¿A su filiación eterna o a su resurrección? Vamos a ver las tres posibilidades explicando qué significa engendrar para averiguar a cuál puede referirse este versículo 5. Primera, la encarnación. El autor se pregunta de forma retórica a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y es buena la pregunta porque a los ángeles, al igual que a nosotros, en la Biblia se nos llama hijos de Dios. Colectivamente se nos llama hijos de Dios. Sin embargo, ¿a cuál de ellos, de los ángeles o de nosotros, se ha dicho de nosotros jamás que somos el Hijo de Dios o que fue engendrado hoy? Por eso lo primero que pensamos al oír la palabra engendrar es el momento en el que el Señor le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Jesús fue engendrado como hombre cuando el ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así pues, en el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios que nació en Belén como hombre, fue engendrado, podría ser a lo que se refiere este versículo 5 de Hebreos 1. Podría ser. Pero como luego veremos, no es probable que lo sea. Sin embargo, hay otra posible interpretación que se refiere a su filiación eterna. Vamos a verlo. Segunda posibilidad, su filiación eterna. La encarnación es cuando nace como hombre, su filiación eterna es lo que siempre ha sido, el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Se referirá a esto. Ya vimos en el anterior sermón que la filiación del Hijo con el Padre siempre ha sido eterna. La relación que le une al Padre siempre ha existido porque el Hijo no comenzó a ser hijo en el momento de nacer en Belén. De hecho, sabemos que fue por medio del Hijo como Dios creó todo el universo, por lo que es evidente que el Hijo ha existido como tal desde antes de la fundación del mundo. Como expuse en el anterior sermón, es evidente que un padre solo es padre cuando tiene a su primogénito. Por lo tanto, podríamos decir que el Padre con P mayúscula solo es Padre por cuanto el Hijo es Hijo. O sea, que el Padre y el Hijo coexisten desde toda la eternidad porque no se entiende el Padre sin el Hijo y viceversa. ¿Sí? Bueno. Es cierto que cualquier ilustración humana es muy limitada para explicarnos la relación que tienen las dos primeras personas de la Trinidad, pero la Biblia utiliza estos dos conceptos, Padre e Hijo, de nuestra experiencia humana porque son los que mejor nos ayudan para entender esa relación. De la misma manera podemos utilizar el ejemplo de lo que hace un espejo para entender el concepto engendrar. Lo que esta palabra intenta hacernos comprender es que el Padre está engendrando eternamente al Hijo como un espejo proyecta esa misma imagen siempre. Pero no solo es una imagen, porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia, como nos dice el autor de Hebreos en el versículo 3. Así que el Hijo es, en esencia, igual al Padre. Por lo tanto, el Padre está engendrando eternamente al Hijo. ¿De acuerdo? Pero ¿a qué se refiere el vocablo hoy? Cuando dice, yo te he engendrado, y eso lo entendemos de una manera eterna, pero dice hoy. Porque hoy es un término confuso en este contexto. Para nosotros hoy es hoy y no es eternamente. ¿Sí? Y sin embargo, sabemos que el engendramiento es eterno y sin embargo dice, te he engendrado hoy. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué significa este hoy de Dios. Este hoy de Dios es el eterno presente de la eternidad. Otra vez, el eterno presente de la eternidad. Lo que quiere decir esto es que Dios sí puede vivir el presente. Otra vez, Dios sí puede vivir el presente y sin embargo tú y yo no.
Para Dios el pasado y el futuro no existen. Existe el eterno presente. Vamos a intentar explicarlo. Cuando nosotros decimos ahora es el presente, ese presente en ese mismo instante ya se ha convertido en pasado porque nosotros vivimos el presente como un constante fluir del tiempo. Lo que yo voy a decir dentro de un momento está en el futuro, pero en el mismo momento en el que yo lo digo se convierte en pasado. Esa es nuestra experiencia con el presente, algo que fluye constantemente desde el futuro al pasado. Pero no es así con Dios. De hecho, su nombre, ¿cuál es? Ahí. ¿Quién lo ha dicho? Yo soy. ¿Os dais cuenta? Yo soy. ¿Entendéis por qué Dios se llama Yo soy? Nosotros fuimos y seremos, pero nadie puede decir yo soy, porque nadie puede parar el presente y decir este soy yo, porque ese yo ya está en el pasado en cuanto lo decimos.